e hoje, com muita alegria, né, com o professor Néstor Miguel. Então, respire fundo, que toda a energia boa da Mãe Terra, do Deus que é Pai, que é Mãe, que é irmão e irmã, e que todas as boas energias da espiritualidade libertadora, enculturada, com opção pelos pobres, né? Macroecumenismo, as relações interreligiosas, com sensibilidade para toda a ecologia integral. Vamos tentar ir reunindo aos poucos assim, né, os instrumentos necessários para a gente fazer a melhor, mais sensata e libertadora leitura desse texto dos Efésios, né? Nesses 6 capítulos, pelo que eu estou suspeitando agora, parece que não é carta, parece que não é aos Efésios, né? E olhando na superfície assim, já provocando aqui para o professor Néstor, parece que é um prato cheio, tipo de texto assim que se presta bem para se fazer leituras espiritualistas, desencarnadoras, leituras bolsonaristas, pode dizer, nas trevas que nós ainda estamos aí, né? Mas é o apóstolo Paulo lá, aliás, nós vamos ver isso com carinho, né? Então, sintam-se todas e todos e todos bem-vindos e tudo. E, Denis, meu irmão, em poucas palavras, apresente para nós o nosso querido professor Néstor. Primeiro, eu acho que a gente, assim, tinha que nos situar no contexto e no momento decisivo que a gente está vivendo nesses últimos 5 dias que antecedem as eleições, né? No dia 2 de outubro, a gente vai ter a oportunidade de votar e eleger Lula presidente do Brasil. Não é o que a gente queria, mas é o voto que a gente precisa de dar contra o Bolsonaro para a gente, assim, ter um momento de respiro e ir retomando a luta com mais garra para a consolidação do projeto popular no Brasil, na América Latina. E por falar em América Latina, a gente sabe que esse momento de encruzilhada, né, da luta de classes, a gente não vive só aqui, não. Mas é uma circunstância, uma conjuntura que é continental. Então, na América Latina, hoje, nós vivemos assim uma mudança do padrão de dominação que implica em outra forma de acumulação planetária, em outro modelo de exploração. Então, assim, os nossos tempos nos convocam para revisitar o pensamento latino-americano e desde as raízes dos nossos povos, a gente fazer o enfrentamento que precisa de fazer. Respondendo a essa convocação da realidade, da atualidade, invocando os nossos santos, os nossos orixás, os nossos combatentes, os nossos melhores e a sua memória, e aqui atrás, e as nossas combatentes também, né? As nossas comandantas, e aqui atrás tem uma porção deles, desde o Che Guevara até a Berta Cáceres, repercutindo no nosso peito o som do surdo, ecoando a cadência do samba antigo, e um samba antigo sempre novo, que alimenta assim, o nosso delírio, a nossa capacidade de sonho, que assalta a nossa espinha e nos faz assim arrepiar. A gente diz com a boca cheia e com o peito aberto de que nós fomos condenados à liberdade. Então, a gente precisa de defender a liberdade, a libertação com luta. E aí, nisso, a gente encontra o professor Néstor Migues, que é um grande nome, expoente do movimento bíblico latino-americano, desde os círculos assim mais necessários, né, do DEI, desde a escola DEI, com Franz Rinkelhammer, Hugo Asman, a própria Elza, e a gente está bem feliz de receber ele aqui. E essa turma, esses nomes que eu falei, eles refletem muito sobre Paulo, e o que Paulo tem a dizer aos nossos dias, né, de hoje, de império e de luta por libertação. Coincidentemente, o professor Néstor Migues é metodista, né? A Elza Tames também é. E a gente começou com a Elza, estudando Efésios com a Elza, que é metodista, e a gente vai terminar com o pastor Clay, aqui em Belo Horizonte, no final de novembro, que também é metodista, né? Então, quando se trata de Paulo, a gente confia muito, né, neles. Então,
O professor Nestor Migues, só vou ler aqui uma orelha do livro. Tem um livro aqui que está em português, olha. Um Jesus popular, para uma cristologia narrativa. E aqui está dizendo assim, que o professor Nestor Migues é pastor da Igreja Evangélica Metodista Argentina, é doutor em teologia, é professor de Bíblia, de teologia sistemática, e foi diretor do ISEDET, que é o Instituto Superior Evangélico de Teologia, né? E sempre trabalhou como professor e facilitador, assessor da leitura popular da Bíblia aqui na América Latina. Então, professor, bem-vindo, viu? E a gente vai ter que apelar aqui para Pentecostes, porque... é bom que a gente, assim, nesses momentos de estudo, a gente escute um pouco da entonação do espanhol, né? Porque eu acho que assim, dá o tom latino-americano que a nossa leitura tem que ter. Por muito tempo, o Brasil fica de costas para a América Latina, e aí a gente esquece que a gente é latino-americano, né? E nós estamos aqui para latino-americanizar a nossa leitura. E não é problema, não, porque, assim, entre os indígenas, inclusive um povo amazônida, os Guajapi, e ali naquela região existia 31 variações linguísticas. 31, pensem bem, a diversidade. E eles diziam, assim, que havia um tempo em que todos se entendiam numa linguagem comum e a comunicação existia em harmonia. Então, não vai ser problema para nós, não, né? É bom que a gente vai latino-americanizando os nossos ouvidos, os nossos sentidos, o nosso coração, o nosso pensamento e a gente inteiro. Se nós somos continentalidade na opressão, nós também temos que ser na libertação. Bem-vindo, professor. Muchas gracias. Vou tentar falar devagar, não falo bem o português, falo espanhol. Se haver qualquer coisa que não vá, você faz a senha e tentaremos de traducir, repetir. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un privilegio, un gusto poder compartir con mis hermanos de Brasil. Muchas veces he estado en Brasil con distintos encuentros a lo largo de muchos años. Tengo muchos y muy buenos amigos allí en Brasil. Desgraciadamente la pandemia hizo que esos viajes y esos encuentros se cortaran y tuviera que hacerlo por esta vía a través del Zoom. La desgracia es que ahora que ya la pandemia no es tan fuerte, se descubrió el Zoom, que sale más económico que pagar el pasaje aéreo, y entonces ahora tengo que hablar por Zoom lo que antes me invitaban a hacer en persona. Ese es otro de los males que trajo la pandemia. Y me convocaron para hablar de la carta llamada a los Efesios, que, como decía un estudioso, la carta de Pablo a los Efesios no es carta, no es de Pablo y no es a los Efesios. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de explicar un poco qué es este escrito de nuestra Biblia que se llama Carta a los Efesios. Hay un chimarrón de camino siempre. La carta llamada a los Efesios presenta algunos problemas y yo diría que junto con la carta a los Hebreos representa uno de los escritos más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento, y especialmente para nuestro tiempo, porque tiene expresiones que han servido para justificar la esclavitud, para justificar la opresión de la mujer, para justificar ciertos movimientos espiritualistas que han tratado de separar el evangelio de la vida cotidiana. Ha habido interpretaciones muy
a la derecha, ¿no es cierto? Yo diría, para hablar en brasileiro, interpretaciones bolsonaristas de la carta a los Efesios. Y se presta, desgraciadamente, a diferencia de lo que puede ser la carta de Santiago o lo que puede ser los evangelios, esta carta tiene algunas expresiones que en su ambigüedad han facilitado esta interpretación de derecha. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta noche es hacer una presentación equilibrada de cuáles son las dificultades y cuáles las posibilidades de interpretar esta carta desde un ángulo que sea una instancia de liberación y no una instancia opresiva. Lo que voy a pedirles es que cuando quieran hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, si alguna expresión en español no suena bien, hagan una seña e interrumpan libremente. Yo no tengo ningún problema en cortar mi exposición cada vez que sea necesaria o reorientarla según las preguntas, dudas, observaciones que ustedes quieran ir agregando. Así que, por favor, consideren la total libertad para interrumpir, preguntar cada vez que sea necesario. Lo que les pido, en la medida en que tengan posibilidad, que tengan a mano su Biblia abierta en la carta a los Efesios para que yo pueda ir haciendo algunas observaciones puntuales sobre el contenido de la carta. Así que espero un minuto para que todos busquen su Biblia y la abran. Yo también voy a ir a buscar mi Biblia en portugués. Por las dudas haya alguna pregunta. También tengo una Biblia en portugués. Fica atento aí que o Erivaldo, do Sudeste, deverá entrar já, tá? Problema con mi Biblia en portugués es que tiene letra muy chica, entonces resultará más fácil leerla en español o en griego. Lo primero que quisiera destacar, porque después nos ayuda a interpretar justamente lo que yo señalaba de la ambigüedad de ciertas expresiones, es que la escritura en idioma griego es una escritura bastante difícil. No es el estilo habitual del apóstol Pablo, por eso hay muchas dudas acerca de que haya sido efectivamente escrita por el apóstol. Más vale, la mayoría de los estudiosos se inclinan a creer que fue escrita por alguno de los miembros del equipo misionero de Pablo años después de su muerte, cuando la situación de la iglesia ya era otra. Ya no eran esas primeras comunidades sencillas, esas primeras comunidades de gente humilde, artesanos, campesinos, sino que, y lo refleja, lo muestra la carta, se habían integrado otros sectores que reclamaban mayor sabiduría, que tenían otra visión, se habían integrado dueños de esclavos y entonces ahora también la carta hace alusión a dueños de esclavos, reafirma el hogar patriarcal y esas cosas muestran que ya no es el ambiente de aquellas primeras comunidades de artesanos humildes que encontramos en las primeras cartas de Pablo. De manera que probablemente estamos en un momento posterior de la vida de la iglesia, donde a medida que la iglesia ha ido creciendo,
y se han ido integrándose otros sectores sociales desde otros lugares, han surgido otros problemas y otras configuraciones, otras maneras de organizar incluso la vida de la Iglesia que se reflejan en esta carta. Esta carta muestra que ya, digamos, cuando uno compara esta carta con la primera carta escrita por el apóstol, que probablemente es la primera carta a los tesalonicenses, va a notar que hay un ambiente muy distinto. Va a notar que ya no es el Pablo que dice yo trabajé con mis manos, si bien hace una mención aquí, pero no refleja los problemas cotidianos que tenía la comunidad. De hecho, uno de los problemas con la carta a los Efesios es que podría haber sido escrita a cualquier iglesia de finales del siglo I y no necesariamente a una localización. Cuando uno lee la carta a los tesalonicenses, la carta a los filipenses, la carta a Filemón, las dos cartas a los corintios e incluso la carta a los romanos, siempre se habla de problemas específicos que esa comunidad estaba viviendo. Incluso en la carta a los romanos, que es una comunidad a la cual Pablo nunca había ido, para identificarla, considera algunos problemas que tiene la comunidad de Roma, que seguramente conoce a través de la expresión de algunos de sus amigos, hermanos, misioneros, y también nos da una larguísima lista de relaciones que tiene en Roma, aunque él no estuvo nunca personalmente. La carta llamada a los Efesios no tiene ninguna de esas cosas. No habla de problemas concretos, no tiene mención de personas, excepto en el último versículo que es copiado de la carta a los colosenses. No refleja los conflictos que la comunidad ha tenido con el medio ambiente, con el imperio, que sabemos que han sido muy serios en la comunidad de Éfeso. Por el libro de los Actos de los Apóstoles, sabemos que Pablo estuvo 3 años en la comunidad de Éfeso, que tuvo problemas, que fue perseguido allí, y es muy extraño que no haga mención de ninguna de estas cosas en esta carta. De manera que la primera dificultad surge de que es una carta que aparece como sin un lugar fijo, sin un tiempo específico y con un estilo de redacción muy diferente del estilo propio del apóstol Pablo en otras cartas. Les doy un ejemplo. En el primer capítulo nomás, al comienzo, si uno mira después de los saludos, donde en algunas versiones muy antiguas incluso falta el nombre de la ciudad de Éfeso, hay escritos muy antiguos, muy antiguos, los escritos unciales griegos, donde no está el nombre de la ciudad de Éfeso en la dedicatoria, en el saludo. Pero si después vemos desde el versículo 3 hasta el final del versículo 10, es todo una sola frase, una sola oración, que tiene internamente una cláusula sobre otra, un nexo con otro, siempre de subordinación. Eso no es propio de Pablo. Pablo tiene un estilo más sencillo de escritura. De manera que esto es lo que nos ha llevado a ver que en realidad, más que un texto directo de Pablo, es una reconstrucción adecuada a las nuevas circunstancias del pensamiento paulino. Sí tiene mucho contacto con las otras cartas. Por eso decimos
que es una carta dentro del legado de Pablo, pero probablemente reconstruida, resignificada en otro contexto. Esto, que para muchos es algo negativo, yo lo considero positivo y al final me extenderé un poco más sobre ello. ¿Por qué lo considero positivo? Porque muestra que la comunidad en una nueva situación reelabora su mensaje de acuerdo a la nueva situación. Que lo que dijo Pablo lo dijo en un momento, en una circunstancia, bajo ciertas condiciones, para una cierta comunidad, pero años después, en otras condiciones, en otras comunidades, bajo otra situación, con otras influencias, el mensaje ha sido reelaborado. Se toman los elementos centrales de la doctrina paulina, del legado de Pablo, y se los vuelve a leer, se hace una interpretación adecuada a la realidad y momentos que estaba viviendo la iglesia años después. Y eso para mí es un factor positivo porque habla de la libertad que bajo la guía del Espíritu tienen las comunidades para tomar el mensaje y pensarlo nuevamente en otras circunstancias y en otras condiciones. De manera que decir que esta carta es una reconstrucción posterior de las enseñanzas del apóstol, lejos para mí de excluirla, lo que me da la libertad de que también nosotros, nuestras comunidades, tiempo después, en otra cultura, en otras circunstancias, bajo otros poderes, con otras luchas, podemos también tomar ese legado y reconvertirlo según las necesidades que hoy están. Que el Espíritu nos ayuda a tomar lo que encontramos en la palabra bíblica, no para quedarnos atados a un fundamentalismo, a un literalismo, sino para repensar la palabra bíblica en situación. Porque esto es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios toma otro lenguaje, usa palabras que no son las originales de las cartas de Pablo, las reubica en otro contexto, las piensa desde otro lugar y con todo es reconocida y forma parte del canon bíblico. Alguien podría decir, no, esto no es de Pablo o no se asemeja al Pablo que conocemos, lo desechamos, pero el Espíritu permitió que esta carta estuviera dentro de nuestra Biblia y nos ayuda entonces a entender, como dije, la libertad que tenemos para hacer una relectura, una reinterpretación de nuestras propias fuentes, incluida en este caso también la carta a los Efesios. Como les dije, es una carta que tiene un lenguaje, no sé si se entiende en portugués, un lenguaje rebuscado, un lenguaje muy enroscado, ¿no? Vuelve una y otra vez, ¿no? Estas frases larguísimas, donde una cosa es dicha de una manera y se vuelve a decir la misma de otra manera y se vuelven a usar las palabras, ¿no? En cadenas de frases muy largas que dificultan incluso la traducción para aquellos que por nuestra profesión hemos trabajado en la traducción bíblica. La carta a los Efesios genera cierto problema para hacer la lectura más fácil en el idioma objeto. Por eso yo decía, comparte esa dificultad con la carta llamada a los Hebreos. Un segundo elemento que hay que considerar cuando hablamos de la carta a los Efesios es, como dije, que hay un cambio teológico.
hay nuevas cuestiones doctrinales que han surgido y que incluso algunas expresiones de Pablo se han modificado. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, dice que tenemos mediante la gracia de Dios el perdón de nuestros pecados. Capítulo 1, versículo 7. La expresión perdón de nuestros pecados no la vamos a encontrar en los otros textos de Pablo, solamente en Efesios y Colosenses. No es una expresión típica de Pablo, porque Pablo, para hacer una sutileza, no cree en el perdón de los pecados. Pablo cree en el perdón de los pecadores, que no es exactamente lo mismo, porque no se perdona el pecado. No se dice, este pecado dejó de serlo, la mentira sigue siendo mentira, el robo sigue siendo robo, el asesinato sigue siendo asesinato. Lo que Pablo dice es que la gracia de Dios, la justicia que es por la gracia, perdona al pecador, le da la oportunidad de una nueva vida. Quizá esto lo podemos ilustrar con el conocido episodio que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de la mujer tomada en adulterio que va a ser apedreada. Y Jesús no dice, bueno, el adulterio no es una cosa tan grave. Jesús le dice, yo no te condeno, no peques más. Es decir, el perdón es el perdón de la persona. Para Pablo, la gracia de Dios tiene que ver con las personas y los pueblos, no con algo abstracto, no con el pecado como algo abstracto, sino con la persona que por distintas circunstancias es víctima de ese pecado. Entonces aquí hay, como les dije, una modificación del concepto o el uso de una expresión que no la encontramos normalmente en Pablo. Hay otros significados que voy a estudiar después, algunas palabras claves, si el tiempo me lo permite, donde vemos que la comunidad le da un nuevo sentido al mensaje que recibió del apóstol. El tercer elemento problemático, dije uno, los problemas generales de redacción, lugar. El segundo, la incorporación de nuevas expresiones doctrinales. Y el tercero tiene que ver con las cuestiones éticas, especialmente con el orden doméstico patriarcal, que aparece especialmente en los capítulos 5 y 6, porque allí hay una tensión muy grande, especialmente en lo que hace a la cuestión de relaciones de género. Pablo en Gálatas dice, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo o libre, no hay varón o mujer. En cambio aquí en la epístola a los Efesios, claramente se ponen distintas normas para el esclavo y para el patrón, para el varón y para la mujer, y si uno lo analiza con cierta sutileza, también hace una diferencia, marca una diferencia entre el judío y los gentiles. De manera que ahí también tenemos un problema que tiene que ver con la forma en que se organiza las tablas éticas, las tablas morales en la carta a los Efesios, que en algún punto se diferencian con las enseñanzas originales de Pablo. De manera que tenemos estas tres dificultades. Yo les dije que iba a mostrar los lados positivos, pero también las dificultades que tenemos con la carta a los Efesios. Yo creo que es parte de nuestra libertad bíblica el poder estudiar la Biblia y descubrir también dónde nos ofrece
dificultades de interpretación. Bueno, estas serían las tres dificultades que enfrentamos en la carta a los Efesios. El grado de abstracción, es decir, que no habla de las situaciones particulares de las comunidades y con un estilo muy, como dije, rebuscado, muy redundante. Los problemas que trae la aparición de otros enfoques doctrinales y también una visión moral, especialmente en lo que hace a las relaciones domésticas, esclavos, mujeres, niños, en donde aparece una jerarquización que también la vamos a encontrar en la construcción de iglesia. Ahora veamos qué elementos introduce que ayudan al crecimiento de nuestra fe, más allá de estas dificultades que he señalado. Antes de pasar a eso, quiero preguntar si se entiende bien, si se escucha, si me pueden seguir, si está claro lo que voy diciendo, si hay dificultades de idioma o pueden seguir. Muito bem, estamos entendendo perfeitamente. Creio que pode continuar. Se alguém não tiver alguma pergunta aí, se alguém quiser perguntar, conforme o professor facultou generosamente aí, se não, deixa ele continuando e a gente vai anotando aí, deixa as perguntas ou os pequenos comentários aí para um segundo momento. Ok, professor? Bueno, gracias. Decía, hay tres, así como señalé tres dificultades, hay tres elementos ampliatorios que son muy de mucha ayuda, muy positivos para la doctrina. Una es la ampliación cristológica. La obra de Cristo en la carta a los Efesios no solamente tiene que ver con nuestra relación personal con Cristo, sino que plantea la idea de un Cristo cósmico, de un Cristo que no se limita, sino de un Cristo que en realidad comprende la totalidad de lo creado y aún más allá de lo creado. Quien usó mucho esta idea del Cristo cósmico en la teología nuestra es Leonardo Boff. La obra de Leonardo Boff, empezando por el libro, el primero más conocido de él, que fue Jesucristo Liberador, justamente usa mucho esta idea del Cristo cósmico, de que toda la realidad de lo creado queda envuelta en la revelación mesiánica. Y esto es una de los aportes que trae la carta a los Efesios, que ya tiene también presencia en la carta a los Colosenses. Yo no me he querido detener, para no entrar en cuestiones muy técnicas, en la relación que hay entre la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Ambas cartas se parecen en muchos elementos, pero simplemente señalo que en estas dos cartas es donde aparece justamente la idea de que la totalidad de lo creado se encuentra en Cristo. Por cierto que también esto está en el comienzo del Evangelio de Juan. Uno puede ver que entre la carta de Pablo a los Efesios, la seguiremos llamando así, aunque tengamos nuestras dudas, ¿no es cierto? Como dije. Entre la carta a los Efesios y la teología del Evangelio de Juan, especialmente también la primera carta de Juan, hay puntos de contacto, de manera que podemos decir que seguramente, aunque eran comunidades distintas, algunas de las ideas o conceptos o formas de pensar que encontramos en el Evangelio y las cartas de Juan, especialmente en la primera carta de Juan, tiene muchos puntos de contacto
con la carta a los Efesios. Y vamos a señalar algunas cuestiones y algunos problemas comunes. Uno de estos elementos justamente es la ampliación del concepto cristológico para hablar no solamente del Cristo que está en Jesús, sino del Cristo que contiene, resume, trae a toda la creación bajo su cabeza. Incluso en el versículo 10 de la carta dice reunir todas las cosas en Cristo, y esa palabra reunir todas las cosas en Cristo, en portugués, a ver cómo es, debajo da autoridade de Cristo, dice, debaixo da autoridade de Cristo. Perdón el sautaque español. Esta idea de que todo está reunido bajo la cabeza de Cristo, que luego usará también para decir que la iglesia es el cuerpo que está unido a su cabeza, que es el Cristo. Y que finalmente todas las cosas volverán a estar reunidas en la totalidad, que es la presencia misma de la palabra de Dios en el Mesías Jesús. De manera que un primer elemento que aporta esta carta es esta idea del Cristo cósmico. Un segundo elemento, una segunda línea, es la idea de iglesia. En Pablo todavía no tenemos la idea de una iglesia una. Tenemos la idea de comunidades y cada comunidad se llama iglesia. Está la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo, y cuando habla de ellas usa el plural, las iglesias. Cada comunidad es la iglesia. En cambio, en esta carta o en este escrito ya se habla de la iglesia como una totalidad que abarca a todas las comunidades. De manera que la idea que introduce la carta a los Efesios, perdón, ¿escuché algo? Continúo. La idea que introduce la carta a los Efesios es que estas pequeñas o medianas o grandes comunidades locales en realidad no son sino partes de una gran comunidad universal que no solamente abarca estas comunidades, sino que está unida a la totalidad de la creación en Cristo. La iglesia entonces aparece como una mediadora que arrima al mundo no creyente la palabra y presencia de Cristo. Esto es importante porque entonces ya no hablamos de un Cristo ausente, de un Cristo que está solamente en los cielos. El Cristo que está en los cielos también está presente en su iglesia. Y esta iglesia es una iglesia, no quiero usar la palabra iglesia universal porque se puede malentender, pero esta iglesia cósmica, digamos así, ¿no? Esta iglesia presente en todo el ámbito que está unida porque hay un mismo bautismo, una misma enseñanza, una misma fe, ¿no es cierto?, que es lo que va a destacar en el capítulo 4. De manera que la iglesia toma un lugar teológico distinto y toma una proyección cósmica que no está tan presente en las cartas de Pablo. Probablemente sí esté en el pensamiento de Pablo, pero que nunca lo expresa de esa manera en sus cartas. Por eso decimos que toman probablemente la idea de Pablo y la desarrolla de acuerdo a una nueva circunstancia. Y el tercer elemento que aparece más desarrollado en la carta a los Efesios, que está en el pensamiento de Pablo, pero que en el pensamiento de Pablo ocupa un lugar marginal, es todo el conflicto
con los poderes, con las potestades, con lo que llama el príncipe del aire, o los poderes o los espíritus de este mundo, los poderes malignos. El diablo incluso menciona explícitamente en alguna expresión. En Pablo, estos poderes siempre se presentan en forma muy concreta, ¿eh? Es el poder que lo pone en la cárcel, es el poder que le impide predicar el evangelio, es la oposición de sus detractores. Es decir, para Pablo los conflictos tienen que ver con situaciones muy concretas, muy identificables en la vida cotidiana. La carta a los Efesios amplía esa idea para decir que estos conflictos en realidad tienen que ver con un poder destructivo mucho mayor, con estas potestades malignas que amenazan la vida humana, aunque no son visibles, que están allí, que ejercen su poder, que confunden y destruyen la vida humana, pero que no se pueden identificar en esto o en lo otro. Para decirlo de una manera a la brasilera, el problema que tiene Pablo es con Bolsonaro, y la carta a los Efesios le dice sí, pero el problema con Bolsonaro es que es un representante del neoliberalismo. Y si echamos a Bolsonaro, pero no echamos al neoliberalismo, estaremos en el mismo problema. Para decirlo en términos muy actuales, si nosotros, y lo digo con la experiencia argentina, si nosotros logramos sacar a Macri, pero no sacamos al Fondo Monetario Internacional, seguimos con el mismo problema. No son simplemente estas personas, no son simplemente estas personas o esta fuerza política. El problema son las estructuras de opresión, que no se pueden ver, que por eso es tan difícil combatirlas, pero que son poderes y potencias que actúan efectivamente en la destrucción de la vida humana. Perdón, Denis, veo que estás hablando, pero no escucho. Não, não era nada que... Estava conversando com Julieta aqui. É que nós estamos no mesmo espaço, eu e Julieta. Entonces, el tercer elemento de ampliación de la carta a los Efesios que trae y que de alguna manera expande, toma una idea que ya está presente en Pablo, pero la desarrolla, es esta idea de nuestra confrontación con poderes que van más allá de lo visible. ¿Está en Pablo? Sí, pero en Pablo está muy pequeñamente expresado. La carta a los Efesios expande eso y nos lo muestra con toda la dificultad que tiene. Bien, me detengo acá un minuto para ver si hay preguntas, observaciones, porque já llevamos um tempo hablando. Professor, a minha pergunta... Sim, adelante. Atualmente, você fez referência aí ao primeiro livro de Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, né? E a primeira fase da teologia da libertação, que buscava assim, ver Jesus no pobre, principalmente no pobre socioeconômico, né? E agora você fez referência aí que na carta aos Efésios há vários indícios assim, abrindo mão, nos dando espaço para a gente ler, então, esse Cristo sentido mais amplo, cósmico, né, etc. A minha pergunta é nesse sentido, assim, se a carta aos Efésios nos habilita a gente dialogar um pouco mais com o meio ambiente, no sentido de perceber que o nosso próximo não é só os seres humanos, mas também todas as criaturas, né? Os biomas, os ecossistemas, as matas, os rios, os peixes, na perspectiva da ecologia integral, né? Para a gente tentar ver assim também se ela, nessa deixa aí de um Cristo cósmico, né, mais amplo, não ficando só no ser humano, se é pertinente a gente fazer esse tipo de leitura, assim, animar as pessoas a
pensar, ver também que os outros seres não humanos vivos, os outros seres vivos não humanos, são também filhos e filhas de Deus. Minha pergunta é por aí. Ou se seria uma leitura forçada, o que No, yo concuerdo contigo en que esta visión del Cristo cósmico y de su vínculo con todo lo creado, no solamente con la salvación del alma del ser humano, es una lectura que ya se encuentra en Pablo. Hay un texto muy importante en el final en el capítulo 8 de la carta a los romanos, que es el final de la parte de reflexión, en donde dice: toda la creación está sometida a esclavitud de vanidad, y toda la creación gime como con dolores de parto, aguardando la liberación de los hijos e hijas de Dios. Y nosotros mismos, que tenemos la promesa del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Y yo siempre he señalado lo importante que dice: esperamos la redención de nuestros cuerpos y no la redención de nuestras almas, porque el cuerpo es también la vida y lo biológico. Es decir, la vida tiene que ser rescatada incluso en su materialidad. Justamente uno de los problemas con la lectura de derecha de la carta a los Efesios es que ha usado esta idea del Cristo cósmico para separarlo de la realidad material. Pero justamente lo que, si es la continuación de la idea de Pablo, incluye la realidad material. Por eso la figura del cuerpo es tan importante, porque para la tradición bíblica el cuerpo siempre tiene una materialidad. Incluso Pablo, en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, dice que resucitaremos un cuerpo espiritual. No dice que resucitaremos espíritu, sino que resucitaremos un cuerpo espiritual. Y los evangelios se preocupan por mostrar que el Cristo resucitado no es un fantasma, sino un cuerpo. La realidad material que hace a la vida es también parte de lo que es rescatado en la resurrección. Y por lo tanto, la idea de que la materialidad de los seres humanos y de todo lo creado importa en la obra de Dios. Es decir, claramente no es una idea platónica. Y aquí me permito decir que San Agustín no interpretó del todo bien a Pablo en este aspecto. Es justamente el cuerpo, la sexualidad, la comensalidad, lo que comemos, es parte de lo que Dios nos ha dado y que Dios preserva en Cristo. Por eso, aunque parezca a veces un poco conservador, Pablo se preocupa mucho por dar instrucciones acerca de la sexualidad. Claro, él tiene una visión bastante restringida de la sexualidad, informada por la tradición farisea de la pureza, ¿cierto? Recordemos que Pablo es en su formación un fariseo, y cuando traslada algunas cosas a la fe cristiana, algunas de aquellas semillas que le metieron adentro los fariseos siguen obrando. Entonces tiene una visión de la sexualidad bastante atada a la idea de pureza de los fariseos. Pero lo importante es que él incluye esa sexualidad en sus cartas y en su preocupación. No es algo que dice, bueno, ya olvidémonos de esto porque ahora somos seres espirituales. Somos seres espirituales, pero con identidades de género.
Cuando dice que en Cristo ya no hay varón ni mujer, no quiere decir que se borra la sexualidad, se borra la diferencia de jerarquía, se borra la diferencia de jerarquía, pero no la condición de sexualidad del ser humano. Entonces todo es incluido, la sexualidad, la naturaleza, nuestra manera de acercarnos a la creación y aún el mundo de las estrellas y del universo infinito, del cosmos entero, es parte de aquello que es redimido, recreado en Cristo. Entonces, la idea del Cristo cósmico, yo diría, ya que me han hecho la observación, yo diría que la ecología se queda corta. No es que no está incluida, sino que está incluido mucho más que la que normalmente nuestra ciencia entiende por ecología. Está incluida toda la idea de lo que es la creación. En un escrito que hice recientemente, se llama La vieja naturaleza y la nueva creación, donde digo que la creación de Dios continúa. No es que tenemos, como decían los deístas, la naturaleza como que Dios le dio cuerda a un viejo reloj, lo echó a andar. Dios sigue actuando, renovando la creación, dándole al ser humano un lugar en esa renovación, pero también recreando otros espacios y otras formas de toda su creación. Y justamente, y obviamente el autor de la carta a los Efesios no lo sabía, pero hoy que los físicos descubren la física cuántica, en la cual se muestra que efectivamente la vieja naturaleza no es fija, sino que las mismas leyes de la naturaleza van cambiando en los procesos que se van dando en las potencias del cosmos. De manera que su pregunta es más que pertinente, me ayuda a profundizar en este aspecto que yo había señalado al pasar. Gracias, professor Néstor. Me permite, antes de passar a palavra, a irmã Mercedes está pedindo ali, deixa eu dar as boas-vindas para alguns irmãos e irmãs que chegaram aqui um pouco atrasado. Então, seja bem-vinda Ângela Vilela, Aurenice Faria, Erivaldo Silva, que é o coordenador da região sudeste aqui do Brasil, né? A nossa irmã Maria Célia também seja bem-vinda. No início, nós fizemos uma rapidíssima rodada de apresentação e no final a gente passa a palavrinha para vocês se apresentar também. Mas agora parece que a irmã Mercedes está pedindo a palavra, né? E mais alguém que quiser, levanta a mão aí. Mercedes. Eu gostaria de ter uma ajuda maior a respeito do contexto, porque o patriarcado está em toda parte, nesses locais, embora não esteja muito claro, mas vamos dizer que em Éfeso também. Porque esse escrito, carta, tem a necessidade de sublinhar, de insistir em posturas que submetam-se, obedeçam, se isso já faz parte de toda a cultura patriarcal. Quiere que hable espanhol, eu hablo portuñol, puedo hacer a pergunta em portuñol. Então, estas comunidades, sea Colosas ou sea Éfeso, están adentro de una cultura patriarcal, porque este escrito tiene la necesidad de insistir en eso de sumisión, en eso de obediencia, en un rol que ya es así en todas partes, porque esta necesidad en el contexto de este escrito se puede ubicar un poco el tiempo del escrito y también más o menos su lugar por esta insistencia en la sumisión, en la obediencia de la mujer al varón, al marido, al esposo, de los hijos a sus padres, del esclavo a su dueño, a su amo. Es simple, pero es una pregunta. Es una pregunta para casar a un profesor, para ponerlo en aprieto.
Yo tengo una respuesta que no sé si es la mejor o es la correcta, pero tengo una. Como dije, estamos ya sobre finales del primer siglo. Ya la Iglesia, también lo señalé, no es aquella primera generación de creyentes que se habían acercado desde posiciones muy humildes. Ahora ya hay segundas generaciones con casas donde hay un poco más de recursos, casas establecidas, pero dentro del orden del Imperio Romano. Yo a veces me preguntaba qué hubiera pasado si Pablo le escribe, o el autor de la carta, le escribe: esclavos, rebélense contra sus amos. Sería novedad. Moría toda esa generación. Si decía: mujeres, rebélense contra sus maridos. Si decía: hijos, rebélense contra sus padres. El costo humano de esa rebelión hubiera puesto en peligro a toda la Iglesia. De hecho, hay un caso en los estudios de historia de la Iglesia primitiva, hay un caso de una mujer que es juzgada por no obedecer a su marido. Perdón, un segundito. En los registros de los juicios llevados a cabo en el tribunal de la ciudad de Roma, hacia finales del primer siglo, principios del segundo, no está clara la fecha, hay un marido que acusa a su mujer de desobedecerlo. El caso es muy curioso porque la mujer, en su defensa, dice que ella, por fidelidad a su marido, lo desobedece porque el marido quería que lo acompañara a las fiestas en honor del dios Baco, que eran orgías, que terminaban con orgías sexuales, con bebida y demás. Y ella dice que por mantener su pureza por su marido, ella no estaba dispuesta a ir a esa fiesta. Probablemente se cree que la mujer fuera convertida al cristianismo y por eso tenía esa idea de no contaminarse en borracheras, en orgías y demás. El tribunal finalmente la condena y la condena a muerte por haber desobedecido a su marido. El marido, movido por cierta piedad, le pide al tribunal que la perdone, que no la condene a muerte. Y entonces el tribunal le responde que está bien, que no la van a matar, pero que el marido tiene que hacerse cargo y que si la mujer sale de su casa, entonces la puede matar cualquiera, porque es una mujer ya condenada. Mientras se mantenga en la casa bajo la guardia de su marido, entonces puede seguir viviendo, pero en el momento en que esté en el espacio público, pasa a ser una mujer condenada y cualquiera la puede matar. Porque mientras esté bajo la autoridad de su marido, el marido es responsable. Pero en el momento que ponga un pie fuera de la casa y ya no esté nuevamente bajo el poder de su marido, rige la sentencia de muerte que le había dictado el tribunal. Es un caso que muchos piensan la situación de la mujer es que era cristiana y que por eso no quería ir a los cultos de Baco. ¿Sería este ordenamiento que propone la carta a los Efesios un consejo vinculado con situaciones parecidas a estas? Hay otro caso en el cual un esclavo discute con su patrón y en la discusión le da un empellón,
lo empuja, puya. El patrón cae con tan mala suerte que golpea la cabeza y muere. El esclavo, por supuesto, aunque fue un hecho accidental, no es que haya querido matarlo, simplemente en la discusión empujó, fue condenado a muerte en la cruz. Y no solamente él, toda su familia y todos los esclavos de esa casa fueron condenados a muerte. Ese día se crucificaron 400 personas, incluyendo niños, porque si hay algo que el Imperio Romano no toleraba, era la sublevación de los esclavos. Entonces, mi pregunta o mi observación, considerando el contexto, es que en esta carta, en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios, como estamos ya en una segunda generación, donde hay familias íntegras que ya son cristianas, no es aquel primer cristiano que se convirtió con la predicación de Pablo, sino que son niños criados dentro de las casas. En las casas hay padres, madres, abuelas, niños, esclavos, es la casa romana. Pablo dice, mantengamos cierto orden para no atraer la violencia del imperio sobre esta casa. Y trata de compensarlo con algo que no encontraremos en otros lados, que es una palabra también al marido, que respete y ame a la mujer, una palabra a los padres de que preserven la dignidad de sus hijos, una palabra a los patrones de que traten con cuidado a sus esclavos, justamente, y además en la carta a los Efesios le da una base cristológica a cada una de estas afirmaciones. Dice, como Cristo ama. Entonces, sí es cierto, hay un orden jerárquico, hay un orden patriarcal que es preservado, que a nosotros hoy nos suena como injusto. No solamente nos suena como injusto, es injusto, pero que quizá tenía que responder a una necesidad de tratar de preservar cierto orden para evitar atraer la violencia del imperio. Esta es la explicación que yo le encuentro. Gracias. Pablo no quería ni que las mujeres cristianas fueran condenadas o acusadas por sus maridos, no querían que los esclavos fueran crucificados por ser rebeldes, no quería que los niños fueran expósitos, porque era costumbre de los romanos, era que al hijo desobediente se lo echaba de la casa y se lo exponía, de manera que quedaba sin protección alguna. Yo lo que pienso es que Pablo, conociendo, o el autor de la carta, conociendo la violencia con que el imperio trataba a quienes desobedecían sus leyes, da un consejo y después trata de equilibrarlo con un consejo a la contraparte también, para que tampoco allí se ejerza violencia. No haya violencia del marido contra la mujer porque tiene que cuidarla como a su propio cuerpo, dice. No haya violencia del padre sobre los hijos, que tenga que preservar la dignidad de los hijos. No haya violencia del amo sobre el esclavo, porque el amo también tiene un señor que lo va a juzgar, ¿no es cierto? No se olviden que ustedes también tienen un señor que no hace acepción de personas. Entonces, mi lectura es que si bien hoy lo leemos y nos resulta chocante, quizá tenía que responder a una situación específica en aquel tiempo y en aquel contexto. Y tenemos algunos casos concretos históricos
que nos muestran que efectivamente cuando se quebraban las leyes del imperio, el castigo podía ser muy severo. No sé si te conforma, Mercedes, pero es lo que yo encuentro. Sí, está bien. Sí, 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 Con está lo bien, cual agrego, como hoy ya no existen esas leyes, o por lo menos en algunos lugares no existen tan agresivamente, aunque culturalmente siguen existiendo, desgraciadamente, eso hace que no necesariamente haya que aplicar esto literalmente, ¿no? Que es justamente el problema con la interpretación de derecha, que dice, no, si dice así, hay que aplicarlo así. Dice así porque había una circunstancia histórica, hoy cambió la circunstancia histórica, hay que interpretarlo de acuerdo a la nueva circunstancia histórica. yo tenía la sospecha de que estas otras comunidades, por su manera más circular de vivir, acogiendo con más facilidad como se ve, por ejemplo, en Gálatas, ya has dicho que es más temprano. Ahora estamos 30 o 40 años más tarde, pero yo pensé que había algo como una subversión a la estructura social tan fuerte, tan dominadora de la época. Y entonces ahí el autor o los autores intentan acalmar un poco eso de... Yo pensé eso. No, en realidad lo que parece más evidente en esta segunda y tercera generación cristiana es que ya la experiencia de las primeras generaciones, donde muchos creyentes terminaron en la cárcel, torturados, muertos, había necesidad de preservar la vida de las familias, especialmente cuando ya había ancianos, niños, a los cuales los padres no querían someter a esa situación, y entonces había como un deseo, porque incluso van a aparecer también en las llamadas cartas pastorales, esta idea de que hay que cuidar del anciano, que hay que cuidar de la viuda, que el hogar se transforma en un espacio protegido. Y de hecho, sabemos que entre el año, después de la destrucción de Jerusalén y el año 95 que asume Domiciano, las iglesias vivieron relativamente una época de calma. Cuando asume el emperador Domiciano, ahí nuevamente empieza la persecución. De manera que cuando se escribe esta carta, está en un periodo de relativa calma las iglesias cristianas. La persecución fuerte cesa con la caída de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos, fariseos, que eran los principales acusadores del cristianismo, esto se ve en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Ya no tienen la simpatía del Imperio Romano, al contrario, son sus enemigos. Entonces ya la acusación a los cristianos no aparece tan fuerte. Los emperadores Vespasiano y Tito fueron emperadores que no hicieron mucho énfasis en el culto al emperador. A diferencia de Nerón, que sí hacía mucho énfasis. Entonces, en tanto no atrajeran la atención y no atrajeran la violencia, las iglesias podían vivir con relativa calma. Cuando muere
Tito y asume Domiciano, que era su hermano menor, Domiciano sí tiene muy fuerte la idea de la adoración del emperador, se hace adorar como Dios, se hace erigir estatuas a su nombre y demás, y entonces allí sí, como los cristianos se niegan a adorar al emperador, ahí vuelven las persecuciones. Y entonces ahí tenemos el libro del Apocalipsis, donde aparece justamente que la bestia persigue a los creyentes. Entonces, uno de los elementos que ayuda a explicar esta situación es justamente ese periodo de 20 años de relativa calma que se da entre el 72 y el 95. Incluso está la sospecha, pero no en la historia bíblica, en la historia secular, que a Tito lo mató el propio hermano Domiciano, que lo envenenó para poder él ser el nuevo emperador. Pero bueno, esas son discusiones de familia en la cual no me quiero meter. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas más o si no yo hago alguna otra observación? Pero Exatamente, me já são gustaría 20 horas e... más que haya preguntas y... Exatamente, mas alguém está querendo fazer perguntas ou pequenos comentários? Não. Todos e todas estão gostando de ouvir você, professor Neston. Pode continuar um pouco mais. Sí, tenemos, si veo bien mi reloj, tenemos unos 20 minutos más. Ok, 20 minutos, mais ou menos. Bueno, otro elemento que aparece que también modifica la situación es que se da un ordenamiento, así como se da un ordenamiento de la casa, se da un ordenamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No solamente entraron otras gentes y se organizaron familias, sino que también empiezan a aparecer doctrinas alternativas, especialmente ciertas doctrinas que van a dar lugar a lo que después se llamó gnosticismo. Yo no quiero entrar en todos los detalles del gnosticismo porque nos llevaría más de los 20 minutos y quiero centrarme más en las cuestiones más directas de la carta. Pero es evidente que entran divergencias muy fuertes, muy vinculadas probablemente a los llamados cultos de misterio. Cultos de misterio como el culto de Isis o el culto de Mitra, el dios Sol, y que de alguna manera impactan en la comunidad cristiana. Recordemos que es una comunidad cristiana naciente, muy frágil, y que hoy nos puede sonar un poco duro, pero que el diálogo interreligioso no era precisamente algo de aquello de lo cual Pablo estuviera pensando. Él veía justamente en estas otras religiones, especialmente las religiones de misterio, una amenaza al naciente cristianismo. Y entonces aparecen dos ideas muy importantes en esta carta. Uno, tratar de explicar cuál es el verdadero misterio. El verdadero misterio es el amor de Dios y no los ritos esotéricos, ni los sacrificios, ni esas diferenciaciones en distintos grados de sabiduría, que era básicamente el gnosticismo, donde se exigía al pueblo común sacrificios, obediencia y demás, de acuerdo a los iniciados, ¿no? Entonces el culto mistérico tenía los grandes iniciados, los grandes sacerdotes y después en una escala jerárquica de degradación.
Entonces Pablo y los seguidores de Pablo tienen mucho temor de estos cultos de misterio y la influencia que puedan tener en el naciente cristianismo. Entonces Pablo se preocupa por dos cosas. Una, la capacitación de la iglesia, que la iglesia conozca más a fondo y ello necesita un cierto ordenamiento. Por eso va a señalar en el capítulo 4 que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas y pastores y maestros. Y acá se introduce justamente dos elementos nuevos, porque que había apóstoles, lo sabemos, que había profetas, obviamente, que había evangelistas también, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos aparecen muchos. Mismo Pablo defiende su calidad de apóstol, defiende el don de profecía, forma equipos de evangelistas, pero aparecen dos nuevas categorías que tienen que ver justamente con este cambio en la vida de las iglesias, los pastores y los maestros. ¿Por qué? Porque se necesita instruir a las nuevas generaciones, instruir a los creyentes que van llegando, que se encuentran con la mente conformada por el culto imperial, por los cultos mistéricos, ¿no es cierto?, por los cultos tradicionales. Y Pablo quiere, y el autor de esta carta, sea Pablo o alguno de sus discípulos, quiere decir, bueno, miren, esto ahora hay que ponerlo bajo una nueva luz, que es la luz de Cristo. Entonces, es necesario que haya pastores y maestros que guíen al rebaño, que la iglesia cuente con apóstoles y profetas que sean los mediadores que ayuden a conservar la unidad del cuerpo de Cristo, que ayuden a evitar que seamos llevados, como dice, por cualquier viento de doctrina. La iglesia no es lo mismo que las iglesias después, que fueron entidades poderosas o donde ya hay dogmas y doctrinas fijados que a veces provocan la ruptura y no la unidad de la iglesia. Pero en aquel primer momento, donde no han pasado aún apenas 50 años de la crucifixión de Jesús, donde las iglesias han sido formadas hace 30, a lo sumo 40 años atrás, donde todavía el cristianismo está buscando su propio horizonte, donde no hay una Biblia. Hoy nosotros vamos a las cartas de Pablo, no estaban las cartas de Pablo, o había algunas y se conocían, pero no había un canon. No estaban los evangelios que hoy tenemos escritos. No, el libro del Apocalipsis, cuando se escribe la carta a los Efesios, todavía ni se había escrito. Es decir, no hay un cuerpo doctrinal que de alguna manera, no hay establecida una tradición que de alguna manera sea el eje de unidad de la iglesia. En alguna medida, las escrituras de lo que llamamos el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, pero para los que venían de la gentilidad ni siquiera las conocían. Los que no venían del judaísmo ni siquiera las conocían. De manera que a falta de ese elemento que hoy nos reúne, hoy nosotros estudiamos la Biblia y hacemos una lectura de la Biblia y hacemos una lectura popular de la Biblia, no había ni siquiera Biblia. Entonces era necesario para dar cierta unidad, para mantener cierta coherencia frente a todas estas otras influencias que aparecían, era necesario establecer un cierto orden y asegurar
que algunas personas que eran confiables fueran las que capacitaran al conjunto del pueblo, ¿no? Fíjense que justamente este orden se establece en el versículo 12 del capítulo 4, dice: Él fue que concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que sea edificado. No los capacita simplemente para que tengan clara la doctrina, sino también para que puedan servir en la iglesia. De manera que este ordenamiento no es para establecer una jerarquía, aunque después desgraciadamente la iglesia lo transformó eso en jerarquía, sino que era necesario para mantener cierta unidad a falta de otros elementos en la naciente iglesia. Era, como podríamos decir, tener algunos referentes, algunas referencias que ayudaran a mantener la unidad de la iglesia. Y así como era necesario cierto orden en la casa para evitar atraer la violencia del imperio, aprovechando este momento de mayor calma y quietud que se daba en el orden social, de la misma manera, para evitar que la iglesia se dispersara por las discusiones internas y por las influencias del culto imperial o del culto, de los cultos mistéricos, ahí se establece otra enseñanza y se aclara que el único misterio que había lo revela Jesucristo, que es el de incluir a toda la creación en la salvación y el amor de Dios. Es decir, por eso es importante que en esta carta aparece más que en ninguna otra la palabra misterio. Si ustedes leen la carta con detenimiento, van a ver que muchas veces habla del misterio de Dios, porque justamente lo que quería señalar es que los otros cultos de misterio, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. En cambio, en Cristo el misterio está revelado y tiene que ver con el amor de Dios, con el perdón de Dios, con la gracia salvadora que se manifiesta en la cruz y en la resurrección de Cristo. Allí está el misterio. Y retoma lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, cuando dice que los que gobiernan este mundo no entienden el misterio de Dios, porque si no, no hubieran crucificado al Dios de la gloria. Entonces, esta idea que Pablo da de que el misterio de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo, cosa que la sabiduría de este mundo no entiende. Los sabios de este mundo son tontos y los gobernantes de este mundo no tienen la sabiduría de Dios, porque el misterio que tenían que resolver nunca lo pudieron resolver, porque el misterio era en la humildad, porque Pablo dice en 1 Corintios, ¿no?, que es el lugar donde Pablo habla del misterio. Dice que lo que el mundo no pudo entender es que Dios eligió a los que no son sabios, a los que no son poderosos, a los que no son nobles, a los que no cuentan en este mundo, para avergonzar a los sabios, a los poderosos, a los nobles, a los que se creen ser algo. ¿Qué ese es el misterio? El gran misterio no es el culto a Mitra, no es el culto a Isis, no son el culto a los elementos de este mundo, como lo va a señalar en esta carta,
el misterio es que Dios se hizo ser humano, entró en la creación y murió por los más humildes, por los más sencillos, por los que no cuentan, y que de esa manera en la cruz se expresa todo el amor incondicional de Dios. Y que en esa cruz estaba el Cristo cósmico rescatando a su creación, lo cual se revela en la resurrección. Este es el misterio. Los otros misterios son formas de engañar a quienes se creen sabios y no lo son. Entonces, el otro elemento que entra acá, y quedaría uno más que señalar el tema de la paz entre los pueblos. Justamente en el momento en que es destruido el templo de Jerusalén, que ya no existe ese templo que separaba, ese muro que separaba a los judíos de los gentiles, entonces la paz entre los pueblos es el único camino en el cual se revela la voluntad de Dios. Él es nuestra paz. En Él somos reconciliados. Lejanos y cercanos nos encontramos. Antes que no éramos parte del pueblo, ahora somos pueblo de Dios. De esta manera, Pablo introduce este elemento, ¿no es cierto? Y como bien dice una persona que ustedes seguro conocen bien, Yvonne Richter, ella tiene un estudio de la carta a los Efesios que figura justamente en la revista Ribla, en donde señala cómo esa idea de paz y reconciliación no solamente hay que aplicarlo a judíos y gentiles, sino que hay que aplicarlo también para todos aquellos que han sido objetos de opresión, de explotación, de discriminación. Que como Pablo señala que ya no puede existir la discriminación racial, tampoco tiene que existir la discriminación por género, tampoco debe existir la discriminación por clase social. Que lo que Pablo dice que derriba el muro para integrar a quienes provienen de culturas distintas, también derriba todos los otros muros que separan a los seres humanos, que los categorizan, que los marginan, que los excluyen. De manera que esa sería, digamos, el otro elemento que yo quería añadir en este estudio de la carta a los Efesios. Ok, professor Neston, muitas graças, que maravilha. Você socializou com nós outros um conjunto de claves de leitura que vai nos possibilitar uma interpretação mais sensata e libertadora, né? Mas antes de eu... nós estamos nos aproximando aqui do final desse nosso encontro fértil, né? Graças a Deus que o nosso irmão Denis está gravando ali, então depois a gente, quem quiser, a gente pode rever essa aula aqui, né? Que maravilha, uma noite muito agradável. Mas antes de eu perguntar se mais alguns irmãos têm algumas questões para colocar aqui, vamos aproveitar um pouquinho mais nosso querido professor Nestor, eu queria sugerir que no início do nosso encontro aqui, nós fizemos uma rapidíssima apresentação até para o professor Nestor ouvir a voz de cada um aí, de onde que é e tal. Então, eu queria passar em revista aqui, para quem quiser se apresentar rapidamente. Ângela Vilela, se estiver nos ouvindo, ligue o seu microfone e câmera aí, se apresente, por favor. A Ângela, não sei, Aurenice Faria. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Aurenice, eu sou do CEBI, daqui de Juiz de Fora, Zona da Mata, Mineira. E nós tem mais alguns companheiros aqui também da região,
né? Aqui temos a Fátima Benicá, nós temos o Marcos também estava por aqui, não sei se acho que ele já saiu, mas que bom, né, nos encontrarmos aqui mais, através da telinha, nos encontrarmos mais uma vez e conhecer o professor Nestor. A gente acompanhei aqui, não deu para entrar no início, que eu estava no telefone com minha irmã, aí alongou um pouco a conversa. Mas é muito bom, né? A gente já está aí com a nova proposta, né, de estudo, já preparando já para o ano que vem, né, o tema aí do mês da Bíblia. A gente já está assim bem, né, com essa euforia aí desse novo começo para esse estudo. A fala aí do professor, né, ela vem dar essa motivação, né, vem nos motivar e que nós possamos também levar às outras pessoas, né, que essas palavras aí. E também deixou uma coisa assim clara para mim nesse estudo sobre essa proposta da carta, né, mostra para a gente assim, desse encurtar essa distância, né, que está a derrubar os muros, né, esse é bem atual para os nossos tempos hoje, né, assim, que essa desunião, essa separação, esses muros que nós precisamos derrubar por aí, essa divisão, né, que nós estamos vivendo no momento atual. Então, é um prazer vê-los todos, né, e um grande abraço, eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Ok, muito obrigado, Aurenice, que beleza que veio participar conosco o nosso irmão Erivaldo Silva. Se apresente aí, meu irmão. Olá, boa noite, gratidão pelo convite, Frei Gilvander, muito bom estar com vocês, CEBI de Minas Gerais. Eu sou o Erivaldo, coordenador aí da região Sudeste e também representante da região Sudeste no Conselho Nacional do CEBI. É uma grande alegria estar com vocês nesse estudo, agradecer ao professor Nestor e gratidão enorme por esse estudo. Que beleza, Erivaldo. Erivaldo até já falou com o Denis e comigo aí, está com a proposta da equipe de publicações do CEBI Nacional aí para nossa equipe aqui do CEBI Minas. Então, nos próximos dias, nós vamos tentar viabilizar uma reunião aí para a gente conversar as duas equipes de publicação do CEBI Minas e do CEBI Nacional, tá? Que beleza que você conseguiu entrar, Erivaldo. Eu acho que... Ângela, você está aí? Você consegue se apresentar? Enquanto a Ângela não aparece aqui, eu acho que eu passei em todos aqui. Tem mais alguém aí querendo aproveitar um pouquinho mais a beleza e a sensatez aqui do nosso querido professor Nestor? Fazer alguma perguntinha, algum pequeno comentário? Eu Denis, tenho. A primeira coisa é que a gente poderia enviar para o Lula esses versículos aqui da luta cristã, para recordar ele de que se não houver disposição política para reverter as contrarreformas liberais, nós vamos continuar perdendo incoerência e credibilidade com as maiorias trabalhadoras desse país. Então, derrotar o Bolsonaro não é a mesma coisa que derrotar o bolsonarismo, né? Então, eu acho que são tarefas assim, uma leva a outra, mas tem que ter disposição política para isso, e não ficar... E aí isso tem a ver com a minha pergunta, o professor Nestor, sobre essa coisa de reconciliação. Reconciliação é conciliação de classe? Como é que é isso? É um reencontro entre os dois antagônicos? Porque senão fica uma coisa assim muito, muito perigosa. Porque quando a gente fala de muros caídos, e aí a Anice aqui lembrou, a gente fala em polarização, mas na verdade não é polarização, não. É luta de classes. E aí existe conciliação possível? Como é que é? Como é que a gente pode ler isso? Essa perguntinha merece... Uma pequena provocação. E acrescentando um adendo aí, professor Nestor, porque no Brasil aqui nós já estamos escaldados, diz que, não sei como é que diz em espanhol, mas que cachorro queimado por água quente tem medo até da água fria. E no Brasil, né, quando foi 13 anos de Partido dos Trabalhadores na presidência da República, foi uma grande coalizão
né, o que nós chamamos de conciliação de classes, e aí ajudou a jogar o Brasil nessa noite escura aí desse bolsonarismo. E agora, para tentar sair do bolsonarismo, foi aglutinada uma outra grande coalizão de centro, esquerda e etc. E a gente tem que aprender com as histórias. Então, acho que a pergunta do Denis aí é importante, porque nós temos muita responsabilidade, porque a Bíblia está sendo usada e abusada, e o nome de Deus também, pelos fascistas, né, desde Mussolini. O que você sugere? Esa preguntinha merece no un encuentro de 2 horas, sino un encuentro de varios meses, y ya el tiempo está expirado. Pero para no quedar sin alguna línea de respuesta, obviamente la reconciliación en Cristo no es la conciliación política. Pablo está hablando de otra cosa. La reconciliación fue a precio de cruz, no fue un acuerdo de partes. La reconciliación pasó por la cruz, pasó por la total entrega de la vida de Jesús. Si la reconciliación no trae la justicia, no hay reconciliación. Hay aplacamiento, que es distinto. Que en política esa pueda ser un camino que toman ciertos políticos en ciertas situaciones, y es así. La justicia del reino y la reconciliación de todas las cosas en Cristo pasa por una renovación y no simplemente por evitar algunos conflictos. Ahora, yo no quiero ser un juez de cómo se dan las condiciones políticas en otras realidades y ni siquiera en la mía, pero sí creo que el horizonte de reconciliación que nos plantea la fe en Jesús pasa justamente por el camino del reconocimiento de los excluidos. Si no hay un reconocimiento y una justicia para los excluidos, toda conciliación va a ser siempre provisoria e injusta. Por eso se habla de que la reconciliación pasa por la cruz, porque en la cruz están los excluidos de la historia. Hay un filósofo político francés que yo leo mucho, Jacques Rancière, que dice que la política es cuando alguien reclama la parte de los que se quedaron sin su parte, que cuando se distribuyeron las partes, siempre hubo alguien, un grupo o un sector que se quedó sin su parte. La política es el reclamo de la parte de los que se quedaron sin, y yo creo que el camino de la reconciliación, el camino cristiano de la reconciliación, es que siempre va a haber alguien que reclama la parte de los que se quedaron sin su parte. Alguien que quiere hacer oír la voz de aquellos a los cuales se les ha negado históricamente la voz. No hay reconciliación posible mientras haya quien se queda sin su parte, mientras haya quien no se escucha su voz, mientras haya quien no es reconocido en su total dignidad. Y no me refiero solamente a los seres humanos, sino, como bien lo recordábamos hoy, también la voz de la naturaleza, la dignidad de toda la creación, la parte que se le niega a los bosques, a las selvas, a los ríos, a los peces. Ellos también y ellas también reclaman su parte. La reconciliación es una reconciliación cósmica en donde todas las partes deben ser reconocidas.
como ven, esto podría llevar varias horas para ir puntualizando, pero esto yo sería... Hay una reconciliación política de la parte de los que ya tienen su parte. Quizás sea algo necesario en una coyuntura, pero el cristiano mira más allá. El cristiano quiere oír la voz de aquellos cuya voz nunca fue oída. Y termino con algo que fue una discusión que yo tuve con algunos obispos que dicen: nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Y yo le decía a alguno de ellos: mientras nosotros seamos la voz, ellos van a seguir sin voz. Nuestra tarea no es ser la voz de los que no tienen voz, sino hacer que se escuchen todas las voces. Y el coro reconciliado, un coro exige que se escuchen todas las voces. Una armonía es una armonía cuando todas las voces suenan y no solamente la de aquel que grita más fuerte. Que maravilha, que beleza! Estou muito feliz, professor Néstor. Né? Gratidão, gratidão. Esperamos vivamente poder contar com você em outros momentos, né? Acho que agora todos... Wanda, você não, Gilvanda, eu estou aqui desde o princípio. Oi, Gilvanda. Oi. Seu microfone está desligado, Gilvander. Oi, Ieda, bem-vinda. Se quiser se apresentar, quer fazer alguma pergunta, algum pequeno comentário? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ieda. Pois é, boa noite a todas e todos, boa noite ao professor. Eu sou Ieda Santos Leite, né? Já estou aí há uns 20 anos caminhando no CEBI, buscando sempre, com a convivência e com o estudo da palavra, a gente encontrar metas, né, para uma caminhada mais libertadora. E quanto à fala do professor, eu gostaria de ressaltar que eu não tinha muita simpatia pela carta aos Efésios. Achava uma carta doutrinária, cheia de eclesialidade e até certo ponto moralista. Mas eu acho que o professor está de parabéns porque ele soube pincelar as ideias essenciais de uma maneira assim, muito terna, de uma maneira assim, muito agradável. E eu acho que isso aí vai servir muito a cada um que a gente ouve, né? Mas vai servir muito para mudar, pelo menos, a minha visão da carta aos Efésios. Parabéns, professor. Ieda, muito obrigado. Eu também. Pastor Néstor, eu quero repetir um pouco o que a Ieda falou, porque eu sei que não deu para escutar bem o que ela falou. É que você trouxe para nós, assim, um novo caminho para ler a carta aos Efésios. Quando nós soubemos que era esse o livro do mês da Bíblia, nós ficamos sem saber como é que a gente ia aprofundar esse texto, que a gente achava um pouco espiritualista, sem muita base no concreto do povo. Como é que isso poderia servir para a gente animar as comunidades com aquilo que a gente costuma escrever todos os anos para refletir com os grupos populares? E agora, depois dessa sua intervenção, a gente já descobre muitos caminhos para ajudar as comunidades a fazer essa releitura com liberdade, não é? Aplicando ao nosso contexto de hoje. Então, eu quero agradecer muito a sua contribuição, tá certo? Muito obrigada. Beleza, Julieta. Assino embaixo também. Também fiquei feliz aqui, lançou muitas luzes, né, temas, assuntos, uma estruturação da carta, contexto, né, processo de deconstrução de frias que a gente não pode entrar ao ler a carta. Podemos ir concluindo aqui?
Da minha parte, eu quero, assim, agradecer de coração a participação de todos e todas. O professor Néstor está compartilhando aí. Te dou a bem-vinda a este espaço. Ô, Gilvander, só para fazer propaganda, para depois todo mundo que tiver a oportunidade, acessar o site do professor Néstor, que aqui tem muita coisa boa, que dá para a gente aproveitar. Ele tem artigo, capítulo de livro, livro completo, muito material disponível. Então, e está na internet. nestormigues.com. Eu vou pôr aí no bate-papo. Excelente, que maravilha. Então, gratidão mais uma vez ao professor Néstor, né? E a todos e todas que participaram aqui. Da minha parte, eu quero terminar aqui, compartilhando com vocês aqui o último versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: aos irmãos, e aqui nós teremos que acrescentar as irmãs, paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos e todas os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Que beleza. Fora Bolsonaro. Exatamente. Bora! Fora, Bolsonaro! Fora! Ora! Amém! Amém! Tá, obrigada. Gratidão pela participação de todos e todas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boas noites. Boa noite. Boa noite, professor. Muitas graças. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.